Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la ley de gravitación universal. Como ya habréis notado, pues llevo un tiempo sin subir vídeos y ha sido más que nada porque he estado ocupado desarrollando esta lista de reproducción en la que voy a impartir la asignatura de gravitación, entendiendo la gravitación como la teoría de la gravedad de Newton. Entonces, bueno, ya visteis que en la pestaña de comunidad subí un índice anticipando pues, todos los capítulos que vamos a ver dentro de este curso y he tardado también un poquito más desde que puse ese anuncio porque he añadido un par de capítulos más como bonus track que, bueno, pues aprovechando que tengo una lista de reproducción de cálculo multivariable y hemos visto ahí pues los teoremas de las integrales, pues no me costaba nada añadir pues eso, un par o tres de capítulos más comentando o ampliando todo lo que va a ser la gravitación de Newton y conectándola con los cursos más avanzados de la universidad, con el ánimo de intentar conectarla lo máximo posible con la relatividad general. Aunque esto, pues obviamente no, porque la relatividad general está escrita además en otro tipo de notación algebraica que no es la de vectores, sino que es la tensorial, pero sí que en ciertos límites de la relatividad general se recupera la teoría de Newton, pero no la teoría de Newton como se ve en el colegio, sino lo que se recupera es la conocida como ecuación de Poisson o de Laplace. Entonces, todo eso pues se ve como digo, en cursos más avanzados de la universidad, pero que con las herramientas que tenemos en el canal, pues podemos abordarlo perfectamente y así pues tenemos un curso de gravitación completito. Para que todos aquellos a los que os gusta todo este tema de la gravitación, del espacio-tiempo, la teoría de la relatividad de Einstein, pues os recomiendo muy fuertemente que si eso es así, os veáis esta lista de reproducción antes de entrar en todo lo de la relatividad, porque la gravedad newtoniana pues es el ladrillo base a partir del cual luego, con todas las ideas que vamos a desarrollar aquí, pues se construye el andamiaje de la relatividad general. Entonces, bueno, pues no me enrollo más, así como preámbulo al inicio de esta lista de reproducción. Y pues bueno, lo primero que tengo que comentar es, voy a intentar seguir un hilo histórico, aunque no puedo enseñar la teoría desde un punto de vista como la ideó Newton, por ejemplo, porque es que además él no usaba la misma notación que usamos nosotros hoy en día y sería absurdo porque es que no se entendería nada. No sé si habéis probado alguno a leer algo de los Principia de Newton, pero pues prácticamente comparado con la notación moderna a nivel de matemáticas me refiero, pues es incomprensible. Entonces, lo que voy a intentar es sí que seguir un hilo histórico de las ideas, pero también ir introduciendo conceptos modernos sobre cómo se entiende hoy en día la gravedad, que van a ser pues el concepto de campo, el concepto del potencial, todo eso que nos va a llevar, como os decía antes, a los últimos capítulos de la lista, donde vamos a ver ya cómo se entiende toda la gravitación de Newton desde un punto de vista más moderno. Así que bueno, vamos a comenzar y lo primero es comentar una frase que dijo Newton en su día, pues cuando tuvo todo el éxito que le acarreó pues, su ley de gravitación. Que por cierto, aprovecho para decir que si queréis iniciar esta lista de reproducción, es altamente recomendable que os hayáis visto previamente al menos la lista de sistema de partículas, porque para poder trabajar vamos a tener que utilizar en muchos casos elementos que desarrollé cuando subí esos capítulos, como el sistema centro de masas, como las leyes de Newton, pero entendiéndolas desde un punto de vista más avanzado, como las fuerzas externas y las fuerzas internas de un sistema, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿de acuerdo? Entonces, más que nada lo digo porque llegará un punto en el que empieza a tratar todos esos temas y puede que os suene a chino. Bueno, pues como decía Newton, eh, dijo una frase una vez que venía a expresar el siguiente concepto, que es que no quiso él atribuirse todo el mérito de su ley de gravitación universal, sino que de alguna manera reconoció a los personajes históricos previos a él que habían obtenido resultados, ya sea teóricos o empíricos, pues por ejemplo como Galileo, como Tycho Brahe, como Kepler, y dijo que si él había podido ver más allá que el resto, era porque se había subido a hombros de gigantes, haciendo referencia a que estos gigantes pues eran pues todos estos, entre comillas, científicos, y que se me entienda lo de las comillas, porque, a ver, no eran científicos como se entiende hoy en día los científicos, pero para la época, desde luego que lo eran. Entonces, Newton utilizó muchísimo y se basó para desarrollar la teoría de la gravitación en las leyes de Kepler. Estas leyes son tres. Kepler las plasmó en sus escritos entre el año 1609 y 1619, que por cierto también voy a poner que la ley de gravitación universal Newton la escribe en 1687. Veis que unos cuantos años después de los trabajos de Kepler, y Kepler lo que hace es utilizar los trabajos de Tycho Brahe, de un astrónomo danés que estudió todo el tema del movimiento de los planetas y tenía tablas numéricas donde había anotado pues todos los resultados de sus observaciones, y en un momento de la historia, pues cuando Kepler pudo acceder a esa información muy poquito antes de la muerte de Tycho Brahe, pues se dio cuenta que había una serie de patrones que, observando los datos numéricos, emergían de esas tablas. Entonces propuso tres leyes que pues son la primera, que es que los planetas alrededor del Sol describen órbitas elípticas y el Sol se sitúa en uno de los focos de esa elipse. La segunda es que el radio vector que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, que esto lo que viene a decir es que en esas órbitas elípticas los planetas, cuando están más cerca del Sol, se mueven más rápidamente que cuando están lejos. Entonces, el área que van barriendo, pues tomando el Sol como origen y describiendo un vector que vaya desde el Sol al planeta, pues esa cuña que va barriendo un área en el sentido en el que el planeta describa su órbita, pues para intervalos de tiempo constante describe áreas constantes, ¿de acuerdo? De todas formas, las leyes de Kepler, tengo ya preparado un capítulo, pues no sé si será, es prácticamente ya de los últimos en esta lista de reproducción, donde una vez tengamos desarrollada toda la teoría de Newton, pues volveremos a las leyes de Kepler y las demostraremos con todo el aparato matemático del cálculo diferencial e integral. Y luego, por último, la tercera ley de Kepler, que nos dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional a la longitud del semieje mayor de su órbita, donde esa relación de proporcionalidad es esta que veis aquí, que el periodo al cuadrado es una constante por el semieje mayor de la elipse elevado al cubo. Aquí, de hecho, donde pongo que es directamente proporcional, debería poner al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita. Vale, ya lo he corregido, ahora está ya perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser deducir la ley de gravitación universal, que, bueno, eso de deducir no es técnicamente correcto porque no es una derivación lógica a partir de la ecuación de gravitación que todos conocéis, a partir de unos principios, sino que es un razonamiento más inductivo, a partir de
las leyes de Kepler, tomándolas como ciertas, repito, porque en la época en la que Newton desarrolló la ley de gravitación, las leyes de Kepler era una suposición empírica, pero ni mucho menos era aceptado en su totalidad por la mayor parte de filósofos, quiero decir, porque en la época, claro, no había científicos como tal, como he dicho anteriormente, sino que el filósofo y el científico era prácticamente la misma figura. Entonces, en la época, pues había todavía muchos prejuicios religiosos de modelos del universo, de cómo debía, de las leyes que debían regir el movimiento de los astros en el cielo, etcétera. Y pues no todos aceptaban las leyes de Kepler o los postulados de Kepler. Newton sí que lo hizo y le llevó pues obviamente a un éxito absoluto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, como decía, pues es ir rascando verdades acerca de las leyes de Kepler y a ver qué podemos ir sacando. Muy bien, pues he borrado las leyes de Kepler para tener sitio para escribir. Entonces, Newton lo que se imaginó, ya sabéis, pues con la historia de la manzana, que no es tan así, sino que él, pues viendo caer una manzana en el bosquecillo que tenía en los alrededores de la granja, donde él estuvo recluido en una pandemia y tal, imagino que sabéis toda esta historia, pues lo que vio es caer una manzana y eso pues le despertó la idea feliz, como hubiera dicho años después Einstein, de que en el fondo la fuerza de la gravedad que hace mantener un orden sistémico a nivel planetario del sistema solar debe estar de alguna forma relacionada con las leyes de Newton que él mismo había inventado. O sea, en definitiva, con la dinámica de los objetos en la superficie terrestre. Entonces, Newton lo que se imaginó es que dadas dos masas, debe haber algo y ese algo va a ser el campo gravitatorio. Lo que pasa es que el concepto de campo gravitatorio no vino hasta tiempo después, o más bien cuando ya Newton tuvo desarrollada su teoría, el campo gravitatorio es algo que emerge y que es un elemento que tiene una importancia tremenda. Entonces, repito, Newton vislumbró que debe haber algo que haga que estas dos masas sientan la presencia una de la otra respectivamente. Y eso lo que va a provocar es una fuerza en cada una de ellas de atracción hacia la otra. Esto, pues bueno, viendo lo que os acabo de comentar de la manzana caer a la Tierra, pues él lo que vio luego fue la Luna y se imaginó que la Luna pues también debería estar cayendo hacia la Tierra como caía la manzana, ¿de acuerdo? Entonces, pues como él ya disponía de sus leyes de la dinámica, de la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, pues ya dominaba el concepto de fuerza, aunque tampoco se entendía filosóficamente muy bien qué era una fuerza. No sé si ya os sonará lo del concepto de acción a distancia, pues bueno, dentro de la teoría de Newton era un problema filosófico sin resolver, aunque tampoco imagino que después de los resultados exitosos de su teoría, eso tampoco no sé si le preocuparía mucho o no. Hay gente que dice que sí, otra gente que no. Pero el concepto de fuerza, pues bueno, es algo un poco que en realidad pues no se sabe muy bien qué es. Por, por sus leyes de la dinámica, nosotros lo que sabemos es que la derivada del momento lineal de una partícula respecto del tiempo, pues esto es la derivada de la masa por la velocidad de esa partícula. Como la masa vamos a asumir que es constante, que no cambia, pues la derivada la atraviesa y afecta solo al vector velocidad. Entonces esto es una masa por una aceleración. De forma que Newton lo que dijo es que aquello que hace que un objeto acelere, pues
lo llamó fuerza. O sea, lo que dijo es esta parte de la igualdad, pues porque esto en el fondo conceptualmente es un poco una tautología, ¿no? O sea, si el momento lineal cambia en el tiempo es porque ese objeto está acelerando, pero si queremos ir más allá y entenderlo a nivel conceptual, pues no queda otra que decir que lo que haya aquí en este lado vamos a darle un carácter cualitativo nuevo y vamos a llamarlo fuerza. De forma que entonces, lo que hace que una partícula acelere es eso que hemos llamado fuerza. O dicho de otro modo, que es que si una partícula acelera es porque ha sentido esa fuerza. Entonces, esta definición pues es un poco insatisfactoria, pues porque tampoco queda muy claro qué es lo que es esa fuerza, eso que una partícula ha sentido y que le ha hecho acelerar. Pero pues ya con el tiempo se pudo, y ya con el concepto de campos y tal, pues ya se fue viendo, por ejemplo, que hay una similitud entre dos magnitudes, entre lo que nosotros llamamos potencia, que no es más que un incremento de energía o un trabajo realizado en un incremento de tiempo, y nosotros pues también sabemos que una fuerza es un trabajo o un incremento en la energía entre una distancia, entre un incremento de posiciones. Entonces la fuerza es el análogo de la potencia, lo que pasa que la potencia va relacionada con el tiempo y la fuerza va relacionada con el espacio. O sea, si la potencia es una energía repartida a lo largo del tiempo, pues una fuerza es una energía repartida a lo largo del espacio. Entonces, una energía repartida a lo largo del espacio se entiende desde el punto de vista moderno como un campo vectorial. Y de hecho, pues una fuerza es un campo vectorial. De forma que como el tiempo es una única dimensión, pues la potencia es una magnitud escalar, pero como el espacio es tridimensional, al repartir energía en el espacio, no queda otra que para poder describir esa situación tengamos que darle carácter vectorial pues, para poder añadir dirección, sentido y módulo de esa magnitud que estamos describiendo. Bueno, entonces volviendo a este esquema de aquí, lo que Newton dijo es que estas dos fuerzas que se ejercen cada una de las dos partículas debe ser porque sienten la presencia de la otra respectivamente, y la cualidad de estas partículas que es más lógico atribuir a, a esa presencia, pues es lo que les da la virtud de existir, que es su masa. Entonces ya tenemos aquí un primer paso en la teoría de la gravitación universal, que es la masa de las partículas la que provoca el surgimiento de estas fuerzas debidas a la interacción que vamos a llamar gravitatoria. Pero claro, antes de ir más allá, debemos hacer unas puntualizaciones, que son, como vimos en el capítulo de sistema de partículas, porque en el fondo esto es un sistema de partículas, lo único que de dos partículas, es el sistema de partículas más simple con el que podemos trabajar, pues claro, Newton lo que tuvo que decidir es si la fuerza gravitatoria, esta fuerza que se ejercen estas dos partículas debido a que sienten la presencia una de la otra, debido a su masa, pues es una fuerza externa o es una fuerza interna. Entonces, debido a esta cualidad que os acabo de comentar, que es que cada una de las masas siente a la otra, pues claro, se ejercen fuerzas a pares entre pares de partículas. Por lo tanto, eso ya nos descarta de forma bastante categórica el que la fuerza gravitatoria pueda ser un tipo de fuerza externa. Además, y además de esto, tenemos otro
punto a favor y es el siguiente. O sea, si nosotros entendemos estas dos fuerzas como fuerzas internas, pues nosotros sabemos que el sumatorio de las fuerzas internas, pues desde 1, bueno, no voy a poner para generalizar ningún índice hasta el número de partículas que haya de este tipo de fuerzas que se ejercen entre pares, F sub i J, pues aplicando la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que esto es cero. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, estas dos fuerzas, la fuerza que sobre 1 ejerce 2, es así como se leen estos índices. Hay en sitios, creo que en Latinoamérica lo leen al revés, pero yo voy a trabajar con el siguiente convenio, que es que el primer índice hace referencia a la partícula que está sintiendo la fuerza y el segundo índice a la partícula que la causa. O sea, esto se lee la fuerza que sobre 1, sobre la masa 1, ejerce la masa 2. Y esta, pues, la fuerza que sobre la masa 2 ejerce la masa 1. Entonces, si se cumple la tercera ley de Newton aquí, significa que F12 es menos F21. De forma que si yo la sumo, ya no uso los colorines, sino que tengo F12 más F21, pues al lado derecho del igual, aquí queda un 0. De forma que yo ahora puedo poner estas dos fuerzas compactadas en un sumatorio y entonces esto queda como el sumatorio sobre los dos índices, sobre i y sobre j, en este caso hasta el índice 2, porque hay dos partículas, y esto va desde 1, de las fuerzas F sub i j, pues esto es 0. En este caso, como tenemos dos partículas, pues sería muy fácil. Si tuviéramos un número el que fuera de partículas, por ejemplo, si tuviéramos 3, pues al sumar la interacción entre 1 y 3 también daría 0, al sumar la interacción entre 1 y 2 también daría 0, y al sumar la interacción entre 2 y 3 daría 0 también, ¿de acuerdo? O sea, tendríamos 6 fuerzas que podríamos separar en 3 pares y cuya suma de esas parejas, respectivamente una con otra, pues se anularía. Bueno, entonces aquí lo que nosotros sabemos es que si no hay fuerzas externas y obviamente esto ocurre siempre con las fuerzas internas, que es que la suma total sobre todos los índices es cero, pues esto significa que no hay aceleración del centro de masas del sistema. O sea, esto es cero. Si no hay aceleración sobre el centro de masas, pues esto implica que la velocidad del centro de masas es constante. Si a la velocidad del centro de masas, que es constante, le multiplico la masa total del sistema, o sea, la suma de las masas de las partículas, como eso es un número constante, pues esto sigue siendo constante. Pero claro, la masa por la velocidad de la masa total por la velocidad del centro de masas, esto es el momento lineal del sistema. Por lo tanto, el momento lineal total del centro de masas es una constante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya miramos el momento lineal total del sistema en un tiempo t o en un tiempo t', tenemos que obtener siempre el mismo número. O sea, vamos a tener esta situación. Tenemos aquí para un tiempo t el momento lineal total, pues esto será la suma de el momento lineal de la partícula 1 más el de la partícula 2, así hasta pues la partícula n, el número de partículas que haya. Y luego tenemos en un tiempo t', bueno, y esto claro, esto es igual a una constante,
Y luego tenemos el momento lineal del sistema en un tiempo t', o sea, le pongo aquí una prima, y pues tendremos igual la suma de P1 en el tiempo prima, lo ponemos como P1', de P2', y así lo mismo pues hasta la partícula enésima del sistema. Y esto tiene que ser igual a la misma constante que en el tiempo t. Entonces aquí, pues lo que podemos es, si estas dos cosas son iguales a esta constante, es porque son iguales entre sí. Por lo tanto, la suma del momento lineal total del sistema en el tiempo t es igual que la suma en el tiempo del momento lineal total del sistema en el tiempo t'. Y esto lo que quiere decir es que el momento lineal del sistema, o sea, el total, el del centro de masas, se conserva. O sea, recuperamos la conservación del momento lineal. Y esto, ¿por qué es importante? Imagino que Newton, pues cuando desarrolló, fue por aquí, probando, dijo, sí, 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 por aquí es por donde tengo que ir. Pues porque coincide con los prejuicios filosóficos que había en la época para describir el cosmos, que constaban de entenderlo como que el universo era eterno y era estático. Entonces, si entendemos que el momento lineal total del centro de masas es el momento lineal del universo entero y cada momento lineal individual es el momento lineal de cada uno de los planetas que hay en el universo, pues eso lo que significa es que de alguna manera el sistema es dentro de lo que cabe estático, no estático de que no se mueva, sino que, pues por ejemplo, según va pasando el tiempo, si por ejemplo el momento lineal de uno de los elementos del sistema, de una masa, cambia un poco, el déficit o el exceso en este momento lineal individual debe soportarlo otra partícula, pues ya sea, pues por ejemplo, pues pues la enésima aquí, de forma que toda la suma en este lado del igual y toda la suma en este otro lado del igual, pues nos dé el mismo número. O sea, por decirlo de alguna manera, existe un equilibrio a nivel universal. Entonces, pues como digo, pues para los prejuicios filosóficos de la época, pues esto cuadraba bastante bien. Por lo tanto, ya con este argumento, pues vamos a definir la interacción gravitatoria como una fuerza interna que se ejercen entre pares de partículas y en la cual aplica la tercera ley de Newton. O sea, la suma de una con la otra nos da 0. O dicho de otro modo, una es la otra en magnitud, o sea, es igual a la otra en magnitud, pero en módulo, pero con sentido contrario. Bueno, pues vamos a ir ya avanzando en la deducción de la ley de gravitación universal y vamos a ver que si asumimos, como hemos dicho, la masa como la cualidad de los cuerpos que los hace sensibles a la gravedad, o sea, la fuerza gravitatoria existe porque estos dos objetos, estas dos partículas, tienen masas, una masa 1 y otra masa 2, la que sean, pues si analizamos las fuerzas sobre la masa 1 mediante la segunda ley de Newton y hacemos lo mismo sobre la masa 2, pues vamos a ver algo muy interesante. Aquí lo que tendremos es el sumatorio de las fuerzas, vamos a ponerlo así, aunque estos son fuerzas internas, ¿de acuerdo? Aunque las ponga en mayúsculas, pero el sumatorio de las fuerzas sobre la partícula 1, pues provocarán la aceleración de 1. O sea, esto tendrá que ser la masa 1 por la aceleración de 1. Entonces, el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre 1, pues en el caso de dos partículas, solo tenemos esta fuerza aquí, la de color azul. O sea, tenemos que la fuerza que sobre 1 ejerce 2, esto es igual a la masa 1 por la aceleración de 1. Entonces, si M1 es constante,
Esto lo que significa es que la aceleración que siente o que experimenta la masa 1, si esta fuerza es causada porque estos dos objetos tienen masa, no queda otra que entender la aceleración de 1 como que es una función que dependerá de cosas que de momento desconocemos, pero que debe depender de la masa de 2, porque es la masa de 2 lo que hace en el fondo acelerar a la partícula 1. Y ya al multiplicar esa aceleración por la masa de 1, pues obtenemos esta fuerza. O sea, esto lo que nos está diciendo es que la aceleración de 1 es directamente proporcional a la masa de la partícula 2. Entonces, si la fuerza que sobre 1 ejerce 2 es proporcional, porque va aquí en el igual multiplicando la masa 1, y luego la aceleración de 1 es proporcional a la masa de 2, pues esta fuerza es proporcional tanto a m1 como a m2. Así que la fuerza que sobre 1 ejerce 2 es proporcional a m1 y a m2. Y aquí, cuando analicemos la misma situación sobre la masa 2, pues vamos a ver que siguiendo la misma lógica, pues vamos a obtener lo mismo. Aquí tenemos el sumatorio de las fuerzas ahora sobre la masa 2, por lo tanto, esas fuerzas provocarán la aceleración de la partícula número 2, pues eso es, aquí en este lado del igual, como solo hay dos partículas, pues tendremos la fuerza que sobre 2 ejerce 1. Entonces esto es la masa 2 por la aceleración de la partícula 2, y la aceleración de la partícula 2 pues igual, dependerá de cosas que de momento desconocemos, pero por ahí debe aparecer como factor multiplicando de forma directamente proporcional la masa de 1, porque es como hemos definido nosotros esta interacción. O sea, esta interacción sucede debido a las masas. Entonces, igual que arriba, pues esto significa que la aceleración de 2 es proporcional a la masa de 1, y entonces significa que si esta fuerza es proporcional a la masa 2 y a la aceleración de 2, pero la aceleración de 2 es proporcional a la masa 1, pues es proporcional a las dos masas. Tenemos la fuerza que sobre 2 ejerce 1 es proporcional a la masa de 2 y a la masa de 1. Podemos usar este argumento, el de que asumimos la masa como la causa de la interacción gravitatoria, o podemos deducir esta relación de proporcionalidad mediante las propiedades de las fuerzas internas, por lo que acabamos de decir. Si asumimos que la interacción gravitatoria, por las cualidades que he comentado anteriormente, no puede ser una fuerza externa, sino que es una fuerza interna, pues entonces podemos esgrimir el argumento de que se tiene que cumplir la tercera ley de Newton. Entonces, eso lo que significa es que la fuerza que sobre 1 ejerce 2, pues nosotros sabemos que esto es proporcional a la masa de 1, porque es igual a la masa de 1 por la aceleración de 1, como tenemos aquí, pero, como digo, usando la tercera ley de Newton, pues nosotros sabemos que la fuerza que sobre 1 ejerce 2 es menos la fuerza que sobre 2 ejerce 1. Y la fuerza que sobre 2 ejerce 1, con el signo negativo este de aquí, pues esto es menos m2 por a2. Y esto lo que implica, pues es que si F12 es menos M2 por A2, pues es proporcional a M2. O sea,
F12 es proporcional a la masa de la partícula 2, pero como también era proporcional a la masa de la partícula 1, pues entonces tiene que ser proporcional a las 2. O sea, y hago un copia-pega, pues F12 es proporcional a M1 por M2. Y aquí, pues para la otra partícula se hace exactamente lo mismo. O sea, F21 es proporcional a M2 por esta relación que tenemos aquí, la de la segunda ley de Newton. Entonces, utilizando la tercera ley de Newton, pues la fuerza que sobre 2 ejerce 1 es igual a menos la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Y esta fuerza es, con el signo negativo este, pues la masa de 1 por la aceleración de 1. De tal forma que entonces no queda otra que esta fuerza pues también sea proporcional a M1. O sea, todo esto en el fondo son consecuencias lógicas que, jugueteando un poco con los conceptos que vamos a establecer como principios, que en el fondo es el marco teórico de las leyes de Newton, pues se tiene que dar. Entonces, la fuerza que sobre 2 ejerce 1 es proporcional a M1, pero como también era proporcional a, a M2, pues entonces hago también ahora un copia-pega para no escribir tanto, se da esto. Entonces, aquí, pues imagino que Newton lo que dijo, bueno, pues como en el fondo estas dos fuerzas son la misma en módulo, lo único que cambia es el sentido en el que aplican, pues para no estar todo el rato cuando quiera hablar de lo que es la fuerza gravitatoria de este sistema, para no estar describiéndolo en pares de fuerzas, pues voy a llamarla como una F mayúscula con un subíndice G de gravitación, y esta fuerza pues es proporcional al producto de las masas del sistema, o sea, a M1 por M2. Entonces, ya con esto, pues tenemos una primera parte de la deducción, entre comillas, lo de deducción de la ley de gravitación universal. Pues, voy a borrar esto un poco, guardo este resultado y continuamos analizando. Bueno, entonces, para ir avanzando, lo que vamos a hacer es tirar de la segunda ley de Kepler. Antes os estaba poniendo que, por ejemplo, cojo la fuerza que sobre 1 ejerce 2, que esto era la masa de 1 por la aceleración que producida que experimenta 1, y que esta aceleración, pues nosotros ya hemos visto que debe depender de la masa de 2, pero como decía, tirando de la segunda ley de Kepler, nosotros lo que sabemos es que si tenemos, por ejemplo, una órbita elíptica y tenemos pues el Sol aquí en uno de los focos de la elipse, si nosotros tenemos una partícula, si se cumple la segunda ley, esto lo que significa es que una partícula de aquí a aquí, pues dibujará en el plano de esa elipse un cierto área, pues por ejemplo este área de aquí, y esto pues es en un tiempo t. Entonces, la segunda ley de Kepler nos dice también que cuando la partícula, por ejemplo, va de aquí a aquí, esta distancia es más pequeña que esta de aquí, pues esto, de hecho, voy a ponerla más pequeña para que se entienda mejor, pues esto también dibujará un área, pues será esta. Vale, y esto, pues, vamos a decir que es un incremento de tiempo t'. Entonces, lo que ocurre es que si el incremento de t es igual al incremento en t',
estas dos áreas, pues vamos a llamar a esta A y a esta A', son iguales también. Y lo que se observa es que esta distancia, este arco de circunferencia es mucho mayor en longitud que este otro arco de aquí. Entonces, esto solo puede ocurrir si cuando la partícula, nuestra partícula de masa m, cuando está cerca o en las inmediaciones de la masa que causa su interacción, su movimiento debido a la gravedad, o sea, la masa del Sol, se mueve más rápido que cuando está lejos. Entonces, de alguna manera, esto lo que nos está diciendo es que la fuerza, aquí volviendo a esta situación, que sobre 1 ejerce 2, debe depender también de la distancia entre las dos partículas. Y si cuando la partícula está cerca se mueve más deprisa que cuando está lejos, pues eso de alguna forma hace intuir que la dependencia de esta distancia es inversamente proporcional y que no es directamente proporcional. O sea que esta R está de alguna forma dividiendo en la fórmula o en la expresión para la fuerza gravitatoria a la que nosotros queremos llegar. Lo que no sabemos es cómo está dividiendo. O sea, no sabemos si debe aparecer elevado a tal o cual exponente, si es, por ejemplo, está dividiendo como raíz de r, eso no lo sabemos. Entonces, es lo que vamos a ir deduciendo ahora. Bueno, pues aquí viene otra idea feliz de Newton y no sé si exactamente pasó así, pero me gustaría pensar que sí, porque si no, no sé cómo, que fue el darse cuenta de que los planetas en órbita alrededor del Sol describen un movimiento muy parecido a un movimiento circular de los descritos por la dinámica newtoniana como mediante su segunda ley. Y alguno estará pensando, bueno, pero hemos dicho que Kepler decía que las órbitas eran elípticas. Pero, claro, la elipse, que esto ya lo veremos también en un capítulo de este curso, tiene un parámetro que es la excentricidad de la elipse. Pues cuando ese parámetro vale 0, la elipse es una circunferencia. Entonces, imagino que Newton pensaría, bueno, pues en el fondo una circunferencia no deja de ser un tipo de elipse. Entonces, voy a montarme un experimento mental, una situación así de juguete, en la que voy a aproximar el movimiento de un planeta como si fuera un movimiento circular y a ver qué conclusiones puedo sacar. Entonces, antes de eso, dejadme que haga un recordatorio, como vamos a trabajar con un movimiento circular, que haga un recordatorio de las coordenadas polares o de las magnitudes cinemáticas en coordenadas polares. Nosotros sabemos que en coordenadas polares el radio vector es su módulo por un vector unitario en la dirección del vector. Y este vector unitario, pues voy a ponerlo por aquí arriba. Si lo queremos poner en coordenadas cartesianas, pues esto es coseno de teta por el vector unitario en x más seno de teta por el vector unitario en y. Dejadme que reduzca todo a dos dimensiones, porque si no tengo que introducir coordenadas polares y es más rollo. Y pues, por la simetría que tienen todos estos problemas, que es simetría esférica, siempre podemos decir que si estamos en coordenadas polares, pues hacemos el ángulo, el ángulo teta igual a pi partido por 2 y recuperamos las coordenadas polares, ¿de acuerdo? Lo que pasa que entonces ahí este teta no es este teta, sino que este teta de aquí sería el phi de las coordenadas polares, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para no confundir, pues dejadme que ponga aquí phi y ya está. Bueno, entonces, si
yo quiero obtener la velocidad, pues lo que tengo es que derivar este vector. Por lo tanto, la derivada respecto del tiempo, pues se denota como r punto, es un vector, ponemos r vector punto, y esto se define como la derivada respecto al tiempo de r. Entonces, aquí lo que hay que hacer es aplicar la regla de la cadena. Ya no me voy a detener mucho porque esto lo tengo en la lista de reproducción de cinemática en el capítulo de coordenadas polares, ¿de acuerdo? O sea, esto es solo un recordatorio. Entonces, aplicando la regla de la cadena, pues derivamos el primero, o sea, el módulo de r, por lo tanto tendremos r punto, el segundo sin derivar, y luego dejamos el primero sin derivar y derivamos el segundo, o sea, r respecto de t. Pero r, o sea, el vector r no depende de t, sino que depende de phi. Entonces, aplicamos aquí la regla de la cadena y entonces tenemos que derivar de phi respecto de t. De forma que aquí tenemos r punto r más derivada de phi respecto a t será phi punto por esa r que hay por ahí. Y ahora la derivada de r respecto de phi, pues eso queda como menos seno de phi x más coseno de phi y. Si vais a un plano y veis cómo son estos dos vectores, vais a ver que este de aquí es perpendicular a este otro y tangencial a la circunferencia que describen, en este caso una circunferencia unitaria, porque estos dos vectores tienen módulo 1. Entonces a ese vector se le define como el vector, bueno, phi en este caso, unitario. De forma que la derivada de r respecto de phi es phi unitario. Vale, pues ahora, si queremos obtener la aceleración, lo que sería derivar dos veces el vector r o una vez el vector r punto, pues vamos a llamarlo r punto punto, pues eso lo que tenemos es que derivar respecto a t la expresión de la velocidad, o sea, de r punto. Entonces esto es igual que antes, hay que aplicar la regla de la cadena todo el rato. Pues r punto punto por r más r punto por la derivada de r respecto a t. Pero por la regla de la cadena, pues ya hemos visto que ahí lo que sale es un phi punto y eso es phi, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos esta parte. Ahora vamos a la otra, pues derivamos el primero, phi punto punto r e phi. Ahora dejamos el primero y el tercero igual y derivamos el segundo, o sea, phi punto r punto e phi. Y ahora derivamos e phi, o sea, queda phi punto r y pasa lo mismo. E phi depende de phi, no depende del tiempo. Entonces tenemos que volver a sacar por la regla de la cadena un phi punto, pues con este phi punto queda phi punto al cuadrado. Y ahora tenemos que ver qué es e phi derivado respecto a phi. Pues esto nos damos cuenta que queda menos coseno de phi x menos seno de phi y. Si saco este menos de factor común, pues esto entonces se queda como un más y esto de aquí nos damos cuenta que es el vector r. Por lo tanto, e phi derivado respecto a phi es menos e r. Así que aquí ponemos e r y esto lo cambiamos por un signo negativo. Y ahora lo único que tenemos es que agrupar pues cada coordenada con su vector unitario. Pues tenemos con ER, R punto punto, menos phi punto al cuadrado por R. Y con E phi, pues tenemos por aquí phi punto punto R más este de aquí y
Este de aquí, que si os dais cuenta es el mismo término, por lo tanto, más 2 veces phi punto r punto. Y esto multiplicado por el vector f. Bueno, entonces, vamos a quedarnos, porque la magnitud cinemática que nos va a interesar es la aceleración, que es la segunda derivada respecto al tiempo del vector posición. Y como os decía antes, como vamos a aproximar el caso gravitatorio a un movimiento circular, o sea, en el que la elipse de la primera ley de Kepler es prácticamente, tiene excentricidad cero y es prácticamente una circunferencia, bueno, si tiene excentricidad cero es una circunferencia, o sea, esto es un movimiento circular, pues en una circunferencia nosotros sabemos que el módulo de R es constante. O sea, eso significa que R punto y R punto punto son iguales y son iguales a cero. Y luego vamos a hacer otra suposición, que es que va a ser un movimiento circular uniforme. O sea, vamos a poner aquí circular uniforme. Y eso lo que conlleva es que hay velocidad angular, pero no hay aceleración angular. O sea, phi punto punto también sería cero. ¿Por qué vamos a restringir a un movimiento circular uniforme en el que no hay aceleración angular? Bueno, pues porque como os decía, como estamos así probando situaciones, a ver hacia qué podemos sacar, qué verdades podemos sacar de esto en claro, pues vamos a coger el caso más sencillo posible, ¿vale? O sea, nosotros sabemos que si hay un Sol, por ejemplo, y un planeta girando alrededor, pues claro, si el planeta gira tiene una velocidad angular, pues vamos a decir que esa velocidad angular es constante, que no acelera, pues para que sea un caso sencillo. Entonces, con estas restricciones, pues ya lo que podemos ver es que este término de aquí se va a cero y este término de aquí que tiene r punto también se va a cero y este phi punto punto también se va a cero. Por lo tanto, solo sobrevive, tenemos r punto punto, solo sobrevive menos phi punto al cuadrado por r en la dirección r. O sea, tenemos esta situación descrita, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una circunferencia, una partícula de masa m que describe esa circunferencia en torno a un centro, a un punto imaginario que hemos llamado O, y pues esta masa tiene una velocidad orbital que solo tiene componente tangencial. Daos cuenta que si venimos aquí a la velocidad, pues este r punto tiene que ser cero, por lo tanto, solo tiene la velocidad en este sistema, solo tiene componente módulo phi.r por e phi, ¿de acuerdo? Entonces, no queda otra que este phi punto por r sea la velocidad en la dirección de ese vector unitario. O sea, vamos a llamarla v sub phi, que es la que tengo puesta aquí. Entonces, con esa información, pues podemos coger esta ecuación, pues ya sabemos que esta aceleración va en la dirección negativa del vector radial, o sea, va hacia el centro, desde la partícula hacia el centro, está aquí, y por lo tanto, como es un movimiento circular, esto es una aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Así que esta aceleración es menos phi punto al cuadrado, pero por esta igualdad que hemos puesto aquí de que v phi es phi punto por r, pues phi punto es v phi entre r. Así que aquí tenemos v phi entre r y todo esto al cuadrado multiplicado por r y por el vector unitario r. Pero dejadme
que eleve al cuadrado individualmente cada uno de estos términos, de este cociente, o sea, v phi al cuadrado y r al cuadrado, entonces este r se va con un cuadrado del denominador y al final pues tenemos que la aceleración centrípeta, en este caso de un movimiento circular, sin, con velocidad angular constante, pues es la velocidad tangencial, que se llama la velocidad en la componente E sub phi, que es la componente tangencial de las coordenadas polares, por el vector radial, pero en sentido negativo, o sea, hacia adentro. Bueno, entonces, una vez tenemos esto, lo que queríamos hacer era, si de alguna manera, matemáticamente hablando, claro, podemos establecer una relación entre un movimiento circular y un sistema gravitatorio en el que la elipse que describe el cuerpo que orbita es, todo esto asumiendo, por supuesto, las leyes de Kepler, asumiéndolas digo porque todavía, claro, no las hemos demostrado, sino que son eh, hechos empíricos observacionales, pues podemos establecer esta semejanza, o sea, podemos decir que esta situación de la izquierda es de alguna manera similar a esta otra, en la que tenemos una masa 1, pues imaginaos que por ejemplo es el Sol, tenemos una masa 2 orbitando y esta fuerza de aquí, que es la fuerza gravitatoria, es una especie de fuerza centrífuga, o más que una especie, aquí en el fondo estamos diciendo que la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza, perdón, porque he dicho centrífuga y es centrípeta. Disculpad el error. La centrífuga va hacia afuera y eso es tema de análisis de sistemas no inerciales cuando nos centramos en esta masa de aquí, ¿vale? Entonces, la respuesta a todo esto va a ser que sí, y lo que vamos a utilizar es el sistema centro de masas y nos vamos a ir al límite en el que la masa 1 es mucho más en magnitud mayor que la masa 2. Y todo esto lo vamos a describir en el sistema o estrella o también conocido como sistema centro de masas. Es por eso que os decía que para empezar esta lista de reproducción os vierais la de sistema de partículas, porque si no ahora lo que voy a hacer a continuación no vais a entender nada. Pero cuando tenemos esta situación, la masa 1 es mucho mayor que la masa 2 y nos vamos al sistema centro de masas, nosotros podemos describir la posición de la masa 1 en el sistema centro de masas como la siguiente expresión, como la masa 2 entre la masa 1 más la masa 2 por la posición relativa entre las dos masas, donde este vector posición relativa se define como, o sea, por ejemplo, si tenemos un vector posición relativa y j, o sea, está marcando la distancia relativa entre la partícula i y la partícula j, esto se define como RI menos RJ, ¿de acuerdo? Y además, por ser una distancia, es un invariante bajo las transformaciones de Galileo y es igual que en el sistema centro de masas, ¿de acuerdo? O sea, si queréis ponerlo así como RI, RJ asterisco, y esto es igual a RIJ asterisco. Esto lo tengo explicado en el segundo capítulo de la lista de reproducción del sistema de partículas, en el que lo llamo el problema de los dos cuerpos, ¿de acuerdo? Por si queréis ir allí y repasarlo. Entonces, como estamos en el límite en el que M1 es mucho mayor que M2, pues esto es aproximadamente, claro, M2 comparado con M1 es como si no existiera, porque M1 es mucho mayor. Entonces aquí lo que tenemos es el cociente de M2 entre M1 por la distancia relativa, y como M1 es mucho mayor que M2, pues este cociente
es aproximadamente o tiende a 0. Entonces aquí tenemos que la posición de la partícula 1 en el sistema centro de masas es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que esta partícula, la masa 1, es o se sitúa en el origen del sistema centro de masas, porque el vector que va hacia ella pues es el vector 0, no tiene longitud, por lo tanto se encuentra en el origen de este sistema. Vamos a ponerlo aquí. Pero no solo eso, sino que si la posición de la partícula 1 en el sistema centro de masas es 0, eso significa que las sucesivas derivadas de R1, del vector posición de la partícula 1 en el sistema centro de masas, van a ser 0. O sea, R1 va a ser igual a V1 y va a ser igual a la aceleración de 1 en el sistema centro de masas, y esto es aproximadamente 0 en este límite, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos tomar la masa 1 como un objeto inmóvil que ni tiene velocidad, ni mucho menos tiene aceleración, y que además va a ser el origen de nuestro sistema de coordenadas, o sea, de nuestro sistema de referencia. Y ese sistema de referencia, pues es el centro de masas. Esto es un truco matemático muy útil, pues porque en el fondo es lo que nosotros asumimos cuando decimos que algo gira en el sistema solar en torno al Sol. Nosotros lo que decimos es que el Sol está en el centro, está quieto e inmóvil y nosotros giramos alrededor de él, pero eso en realidad no es así, ¿de acuerdo? O sea, nosotros si cogiéramos un punto del espacio, por ejemplo, en este sistema, nosotros cogiéramos lo que se dice un sistema laboratorio, aquí un sistema de referencia en un punto cualquiera, un sistema XY, esto se suele llamar sistema laboratorio, pues nosotros lo que veríamos es que el Sol también se mueve. Entonces, describir este sistema en un sistema laboratorio, pues es añadir más variables que lo único que van a hacer es incomodarnos a la hora de, pues, de lo que nosotros queremos que es tratar en una situación todo lo más reducida en complejidad que podamos. Bueno, pues si nosotros definimos la distancia, o sea, el vector posición de la partícula 2 en el centro de masas, esto es menos m1 entre m1 más m2 por la posición relativa. Entonces, como m1 es mucho mayor que m2, pues esto es aproximadamente menos m1 entre m1, porque sumarle m2 a m1 pues se queda prácticamente igual debido a la diferencia de magnitud por el vector posición relativa, y este cociente es 1, por lo tanto esto es menos R12. Entonces, aquí, cuando nosotros hagamos lo mismo que hemos hecho arriba, que es ir derivando estas expresiones, pues vamos a ver que la posición de 2 en el centro de masas es menos la posición relativa. Este menos, que no os incomode, porque simplemente lo único que nos está diciendo es que como nosotros definimos la distancia 1, 2 relativa como R1 menos R2, pues esto es un vector que de R2 apunta a R1. Pues al poner aquí un menos, lo único que nos está diciendo es que tenemos la situación contraria. O sea, menos R12 implica que tenemos aquí un 2 y aquí un 1. O sea, un vector que parte de R1 y señala a 2. Pues como es lo que tenemos aquí en este sistema, si queremos señalar desde el centro de masas, desde el origen del centro de masas, que es la partícula 1, a la partícula 2, pues es este vector de aquí. Lo que pasa que como la distancia 1, 2, pues justo era, por definición, este otro vector, pues es este vector en negativo. O sea, este que acabo de pintar aquí. Pero no ocurre
esta cosa interesante solo con la posición, sino que pues podemos ir derivando todo esto y entonces la velocidad de la partícula 2 en el sistema centro de masas, obviamente la partícula 2 va a moverse en una órbita circular, pues esto es menos la velocidad relativa, porque la derivada de la posición relativa es la velocidad relativa, y la aceleración de la partícula pues va a ser la aceleración de 2 en el sistema centro de masas menos la aceleración relativa. O sea, esto en el fondo, por si os pilla de sopetón que no habéis repasado todo el tema del sistema de partículas, esto quiere decir que en el sistema laboratorio que teníamos antes, si la masa 1 se está moviendo con una velocidad y la masa 2 se está moviendo con otra velocidad, lo que estamos haciendo es poner estática a la masa 1, aprovechando que es mucho mayor que la masa 2, nombrar a ese sistema de referencia como el sistema centro de masas y las magnitudes cinemáticas que tenía la masa 1, al nosotros dejarlas quietas, tenemos que, por decirlo de alguna manera, encasquetárselas o añadírselas a la masa 2. Entonces, eso se hace pues con las magnitudes relativas, restando la magnitud de uno menos la del otro en este sistema laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, una de las masas la definimos inmóvil y la otra tiene cinemática, pero con las magnitudes relativas respecto al sistema laboratorio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí podemos sacar un par de conclusiones. La primera es que entonces la fuerza que sobre 1 ejerce 2 en el sistema centro de masas, pues esto es la masa de 1 por la aceleración de 1 en el centro de masas, y como la aceleración de 1 en el centro de masas es 0, o aproximadamente 0, pues esto es igual, aproximadamente 0. Y que la fuerza que sobre 2 ejerce 1 en el sistema centro de masas es la masa 2 por la aceleración de 2 en el centro de masas, y esto es la menos, porque esta aceleración 2 es menos la aceleración relativa, entonces este menos de la aceleración relativa lo pongo aquí. La masa 2 se convierte en la masa reducida, más que nada porque, bueno, esto lo voy a explicar, no vaya a ser que os perdáis. Si nosotros tenemos la posición de 2 y derivamos respecto al tiempo, tendremos la velocidad de 2 en el sistema centro de masas, pues será igual a menos m1 entre m1 más m2 por la velocidad relativa. O sea, la derivada, como las masas son constantes, entra y aplica a la posición relativa y nos devuelve la velocidad relativa. Pues con la aceleración esto es igual. La aceleración de 2 en el sistema centro de masas es menos m1 entre m1 más m2 por la aceleración relativa. Entonces, al multiplicar a la aceleración de 2 por la masa de 2, pues ponemos aquí la masa 2 y m1, m2 entre m1 más m2, esto de aquí se define como la masa reducida del sistema, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto de aquí. Entonces aquí nos quedaba menos la masa reducida por la aceleración relativa 1, 2. Donde, bueno, esto de aquí no es exactamente un igual, sino que es una aproximación. Y este signo negativo, que no os confunda con la aceleración relativa, porque pareciera que entonces la aceleración, en vez de ir con este signo negativo hacia el centro, o sea, de M2 ir hacia M1 va en la dirección contraria. Lo que pasa que eso es lo que sería el vector aceleración total
como lo he descrito antes en coordenadas polares. Luego habría que ver dentro de este vector aceleración, pues su componente radial, su componente tangencial, y ya ese signo menos pues entraría modificando alguna de esas componentes, pues de forma que al final nos quedara esta fuerza apuntando de M2 a M1, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a quedarnos con estos resultados y pensándolo mejor, por si acaso el signo menos este de aquí os molesta un poco o no lo llegáis a entender del todo, porque me está dando cuenta que puede ser un poco confuso, la verdad, pues este signo menos lo único que hace es cambiar los índices de posición en la aceleración relativa, igual que hemos visto que lo hacía en la posición relativa. Entonces esto, pues si queréis, os lo ponéis así y ya está. Esto, de todas formas, como el vector posición relativa 1, 2 es R1 menos R2, pues esto lo que es un vector que desde R2 apunta a R1. O sea, como acabamos de ver hace un momento que lo acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la derivada de este vector respecto del tiempo, pues es el vector velocidad relativa 1, 2, y esto pues se entiende como v1 menos v2. La velocidad relativa de 1 respecto a 2 es como se entiende, por ejemplo, el Sol respecto de la Tierra si nosotros nos tomamos como el centro. O sea, nosotros sabemos que la Tierra, haciendo de masa 2, gira en torno al Sol, pero nosotros desde la Tierra, si nos tomamos como un sistema de referencia propio en reposo, lo que vemos es que el Sol es el que gira en torno a nosotros. Entonces, lo único que ocurre aquí es que las velocidades relativas, según en qué sistema nos pongamos, pues es el negativo de la otra. O sea, aquí esto es igual a menos v2 menos v1 y esto es igual a menos v21, ¿de acuerdo? O sea que si intercambiamos los índices de posición, lo único que hay es que añadir un menos. O sea, intercambiar los índices pesca un signo menos en las magnitudes relativas. Entonces, igual que el vector velocidad es perpendicular al vector posición en las coordenadas polares, si volvemos a derivar el vector velocidad, pues obtenemos el vector aceleración, y el vector aceleración, pues nosotros sabemos que va en la misma dirección que el vector posición, pero intercambiada. Entonces, si este de aquí era el vector posición relativa 1, 2, pues el vector aceleración 1, 2 va en sentido contrario. Este sería la aceleración 1, 2. Por eso está aquí este signo menos, porque la fuerza que sobre 2 ejerce 1, como tiene que ser una fuerza centrípeta que vamos a querer igualar a la fuerza gravitatoria, al ponerle el signo menos aquí, intercambiamos, o sea, damos la vuelta a este vector y ya apunta hacia el origen del sistema centro de masas, que es donde está M1, ¿de acuerdo? O sea, es simple y llanamente por este razonamiento que aparece aquí este signo menos, pero que, bueno, o sea, en el fondo no es relevante. Lo que sí que es relevante es que esta aceleración 2,1 es una aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? En estos dibujos de un movimiento circular uniforme. Entonces, vamos a hacer un cálculo y vamos a decir que esta aceleración centrípeta, vamos a llamarla ya A sub c, donde, bueno, esta sub c estaría en el sistema centro de masas, pero bueno, da igual, para no complicar la historia, si en el fondo va a dar igual.
Esta aceleración centrípeta, pues ya hemos visto que tiene que ser la velocidad tangencial al cuadrado entre la distancia. Voy a quitarle, de hecho, el carácter vectorial y así no estamos con esto de los signos menos que estoy diciendo. Esto va a ser la velocidad tangencial al cuadrado entre la distancia. Vale, entonces, nosotros sabemos que la velocidad tangencial al cuadrado podemos renombrarla como una velocidad orbital si es verdad que en el fondo pues está dando vueltas en círculos. Y esta R, pues como es constante, pues vamos a ponerla en mayúsculas para denotar que no es un vector posición que vaya cambiando, sino que esta circunferencia tiene un radio fijo, porque lo habíamos impuesto así en el movimiento circular uniforme, y entonces es R mayúscula. Y vamos a ponerlo aquí también para no confundir. Vale. Entonces, la velocidad orbital, nosotros sabemos que es o la velocidad es la longitud que recorre en un ciclo entre el periodo de ese ciclo. O sea, la longitud de la circunferencia dividido entre el tiempo que tarda en recorrerla. Entonces, la longitud de una circunferencia, pues es 2pi por el radio y tenemos que dividirlo entre t, entre el periodo. Y esto está elevado al cuadrado. Y aquí dividimos entre r. Vale. Entonces, esto se va a cancelar esta r con una r al cuadrado por aquí. Entonces va a quedar 4pi al cuadrado por r entre t al cuadrado. Vale. Pues como esto es la aceleración, si queremos obtener la fuerza centrípeta, pues nada más que tendremos que multiplicar por la masa del objeto que se mueve, que es la masa de 2. Lo que pasa es que la masa de 2, si estamos en el sistema centro de masas, pues tenemos que poner mu. Lo que pasa que va a ser indistinto porque en el límite, esto lo sabréis si habéis visto el tema del sistema de partículas, en el límite en el que m1 es mucho mayor que m2, pues m2 es prácticamente igual que la masa reducida, ¿de acuerdo? Así que a efectos prácticos de aquí, pues de lo que vamos a hacer, pues nos va a dar igual poner o mu o m2, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner m2 multiplicado por todo esto. Vale. Bueno, pues a continuación lo que vamos a usar es la tercera ley de Kepler. Veníamos usando hasta ahora la segunda ley, pues ahora vamos a usar la tercera. Y esta ley lo que nos decía era que el periodo al cuadrado, el periodo orbital de un planeta girando en torno al Sol en una órbita, pues al cuadrado es una constante por el semieje mayor al cubo. Vamos a ponerle, en este caso, como estamos hablando de una circunferencia, pues vamos a ponerle r al cubo. En muchos cálculos veréis que esta r la llaman una a, ¿de acuerdo? O al principio cuando he puesto del capítulo las leyes de Kepler, pues ponen una a al cubo porque a es como se llama el semieje mayor de una elipse. Esto de todas formas cuando demostremos las leyes de Kepler dentro de unos cuantos capítulos, pues ya lo pondré bien escrito. Entonces, lo único que vamos a usar aquí es esta relación y sustituiremos k por r al cubo, donde aparece aquí el periodo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a tener es que el módulo de la fuerza centrípeta, pues es la masa de 2 por 4pi al cuadrado r entre t al cuadrado, que es k por r al cubo. Entonces, se nos va a cancelar esta r con este exponente 3 de por aquí y vamos a llegar a que la fuerza centrípeta es m2 por 4pi al cuadrado dividido entre k r al cuadrado.
de forma que esta fuerza centrípeta es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o que es proporcional a 1 entre r al cuadrado. Entonces ya aquí, en vez de poner r al cuadrado en mayúsculas, voy a poner r al cuadrado en minúsculas para simbolizar que, para hacerlo de forma general, porque aquí hemos reducido a un movimiento circular, pero pues para el caso de las elipses, el radio no se mantiene constante, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hablar, en vez de radios, tenemos que hablar de distancias, y esas las ponemos como r minúscula. Y aquí, pues vemos que teníamos razón con nuestras suposiciones de la segunda ley de Kepler, de que precisamente por el radio vector barrer áreas iguales en tiempos iguales, pues no quedaba otra, hemos deducido, que la interacción gravitatoria sea más intensa cuanto menos distancia hay entre las dos masas. Pues bueno, asumiendo que las leyes de Kepler son correctas, llegamos a esta relación de aquí, que si interpretamos, en este caso, de un movimiento circular, que la fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria, pues esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, pues ya para generalizar, en vez de una fuerza centrípeta, le ponemos que es la fuerza gravitatoria, ponemos aquí una G, y asumimos esto como verdad, igual que habíamos asumido lo de que era proporcional al producto de las masas. Muy bien, entonces ya con estas dos relaciones de proporcionalidad, pues vamos a proponer una ley. Pero antes, dejadme en este dibujo, puesto que estamos hablando ya, hemos introducido como un elemento relevante la distancia entre las dos masas, pues dejadme que añada aquí en el dibujo pues esa distancia. Vale, pues ya con todo esto definimos o postulamos la fuerza gravitatoria como menos una constante por las relaciones que tenemos, el producto de las dos masas del sistema entre la distancia entre ellas, o sea, su distancia relativa, elevada al cuadrado, y como la fuerza tiene carácter vectorial, pues el vector tiene que ser el vector unitario en la dirección de la distancia relativa. Entonces, ahora voy a modificar un poquito esta ley, pero aquí voy a comentar primero una serie de cosas porque he añadido unas cuantas que no estaban, que no las hemos deducido. Lo que pasa que, bueno, ahora veréis que tienen todo el sentido, porque uno podría estar tentado de decir que, pues entonces la fuerza gravitatoria es, al menos en módulo, es m1 por m2 entre la distancia relativa entre 1 y 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues que si yo digo que tengo dos masas en la que la masa 1 es 1 kilogramo, la masa 2 es 1 kilogramo también, y la distancia que las separa es 1 metro, que elevado al cuadrado sigue siendo 1 metro, o sea, bueno, 1 metro cuadrado, pues esto significa que la fuerza gravitatoria es 1 en las unidades de fuerza, o sea, 1 newton. Lo que pasa que nosotros ya sabemos que 1 newton, las unidades que tiene es de kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Esto, a ver, lo estoy haciendo con las unidades, ¿de acuerdo? Habría que hacerlo con las dimensiones, o sea, en vez de kilogramo poner masa y en vez de metro longitud y en vez de segundo tiempo, pero bueno, así se entiende yo creo que mejor. Entonces la historia es que aquí tenemos esto al lado izquierdo del igual y aquí lo que tenemos al lado derecho es kilogramo al cuadrado entre metro al cuadrado. Entonces, claro, o sea, esto pues, de ninguna manera el lado derecho del igual está hablando de una magnitud que sea una fuerza, ¿vale? Este argumento ya valdría
para poder introducir una constante que, aunque valiera 1, igualara las dimensiones, pero es que tampoco puede valer 1 esa constante. ¿Por qué? Porque voy a poner aquí el Newton, que es eso que os digo. Bueno, voy a dejarlo como mejor así. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que sabemos es que esta fuerza gravitatoria, en el caso que hemos visto en el que M1 estaba fija en el sistema centro de masas, implicaría que está ejerciendo una aceleración sobre la masa 2. O sea, por ejemplo, pues esto sería igual a la masa 2 por la aceleración de 2. En el caso, por ejemplo, del caso anterior, ¿de acuerdo? En el que teníamos que en el sistema centro de masas la masa 1 está aquí. Vale. Entonces, si nosotros hemos dicho que la masa 2 aquí vale 1, un kilogramo, pues para que obtengamos un newton no queda otra que la magnitud de la aceleración de 2 sea un metro por segundo al cuadrado. De forma que aquí sí que coinciden las dimensiones, porque tendríamos 1 por 1 igual a 1 y como unidades tendríamos kilogramo, metro partido de segundo al cuadrado. Entonces vemos que sí que coinciden aquí. Lo que pasa es que este 1 es incorrecto. ¿Por qué? Pues porque esto lo que nos estaría diciendo es que la masa 2, o sea, la interacción gravitatoria, cuando tenemos dos masas de un kilo a una distancia de 1 metro, lo que hace es a la masa 2, suponiendo que la masa 1 está fija, lo que hace es acelerarla a 1 metro por segundo al cuadrado. Y eso no ocurre, porque nosotros podemos poner perfectamente, aunque no hace falta que sea en el vacío, en la misma superficie de la Tierra, poner dos masas de 1 kilo a una distancia de, de 1 metro, siendo estas masas 1 kilogramo y aquí 1 kilogramo, y nosotros nunca vamos a ver si, por ejemplo, dejamos fija esta masa y no se puede mover, solo se puede mover esta de aquí, nosotros nunca vamos a ver que esta masa acelere hacia la otra a un ritmo de 1 metro por segundo al cuadrado. O sea, eso no ocurre de ninguna de las maneras. Entonces, esto lo único que nos está diciendo es que tenemos que introducir una constante que corrija esta situación, que nos dé la aceleración de con esta situación de dos masas de 1 kilo a una distancia de 1 metro. Entonces, a esa magnitud de momento desconocida, pues vamos a llamarla G. Vale, y ahora vamos a explicar pues lo del signo menos. El signo menos no es más que por cómo definimos las distancias relativas, que es que R12 es la posición de 1 menos la posición de 2. Entonces, lo que vamos a hacer, para que se entienda esto mejor, es a este vector unitario, vamos a llamarlo de la siguiente forma. Vamos a tener la masa 1 menos, o sea, producto la masa 2, vamos a tener aquí la posición relativa al cuadrado, y nosotros sabemos que un vector unitario es un vector posición entre su módulo. Entonces, este vector unitario lo que es el vector posición relativa de 1, 2 entre su módulo, o sea, entre R 1, 2. Lo que pasa es que el módulo pues podemos pasar de poner las barritas del valor absoluto y ponerlo así. Entonces, esta magnitud, como es la misma que esta, pues la multiplica y lo que obtenemos aquí es un exponente al cubo y aquí el vector posición relativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como nosotros hemos definido que la fuerza de la gravedad es atractiva, o sea, la fuerza que sobre 1 ejerce 2 va en la dirección hacia la masa 2, parte de M1 y va hacia M2. Entonces, imaginad que tal y como está puesto este esquema, la fuerza azul, o sea, F12, es el módulo de F12
por el vector unitario en la dirección del eje X, si tomamos los ejes como el X, Y, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que R12 es o se define como R1 menos R2. Entonces, R1 menos R2 es un vector que parte de la posición de la partícula 2 y va hacia la posición de la partícula 1. O sea, porque es como si yo tuviera aquí un sistema de coordenadas, imaginaos, X, Y. Entonces, yo digo que este vector es R2 y este vector de aquí es R1. Entonces, R1 menos R2 es el vector que va de R2 a R1. O sea, es este vector de aquí, que se vea bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este vector, que es el que le está dando la dirección y el sentido a la fuerza de la gravedad, no va hacia la masa 2, sino que va hacia la masa 1. Entonces, es por eso que se le pone este menos aquí, para que dé la vuelta a este vector y vaya en la dirección que tiene que ir, hacia la otra masa. Y entonces, en este caso de aquí, estaríamos hablando de la fuerza que sobre 1 ejerce 2, ¿de acuerdo? También, claro, me estoy dando cuenta que a lo mejor poner esta fuerza así como fuerza gravitatoria directamente es un error. Entonces, dejadme que, o sea, no que sea un error, sino que puede traer confusiones. Entonces, dejadme que esta la ponga, pues eso, como la fuerza que sobre 1 ejerce 2. De forma que si ya lo que queremos es obtener una ecuación general, pues en vez de 1 y 2, pues ponemos índices generales. Ponemos la fuerza gravitatoria que sobre I ejerce J es menos una constante por la masa de I por la masa de J entre la distancia relativa entre I y J al cubo por RIJ vector, donde pues ya acabamos de ver que puedo coger un 1 de este exponente, dejar esto elevado al cuadrado, restarle aquí el módulo de IJ y entonces me convierte esto en un vector unitario R sub IJ, ¿de acuerdo? En la dirección de la recta que une ambas masas. Bueno, entonces vamos a ver ahora un caso que imagino que fue el que hizo Newton para comprobar si la ley, esta ecuación que él había postulado, pues era compatible con lo que se sabía, con los conocimientos astronómicos que se tenían en la época. Entonces, eh, dichos conocimientos o parte de ellos son estos que os estoy poniendo aquí. Se sabía que la distancia de la Tierra a la Luna era esta. Y bueno, si os preguntáis cómo se conocía esto, pues primero se obtuvo el radio de la Tierra por Eratóstenes, no sé cuánto, no sé si 1000 años o 2000 años antes de Cristo. No se obtuvo el verdadero radio de la Tierra, pero da igual porque el error era de un 1% o por ahí, o sea, el resultado era prácticamente el radio de la Tierra, salvo, no sé si 300 metros o algo de eso, o sea, que para estos órdenes de magnitud es un error bastante pequeño. Y luego la distancia de la Luna se obtuvo por Hiparco, conociendo el radio de la Tierra, mmm, ya propuesto por Eratóstenes, observando que en los eclipses lunares, o sea, cuando tenemos la Luna aquí en medio tenemos la Tierra y luego tenemos el Sol por aquí, pues que la sombra que la Tierra proyecta en la Luna, pues es una línea curva.
¿De acuerdo? Entonces, midiendo, no sé exactamente cómo se hizo este experimento, pero imagino que mediante trigonometría y conociendo el radio de la Tierra y tal, pues se determinó la distancia Tierra-Luna, que de hecho en la época lo que se estimó es que la distancia a la Luna era 60 veces la distancia o 60 veces el radio de la Tierra. O sea que si vosotros multiplicáis el radio de la Tierra por 60, vais a obtener un número aproximado, salvo por ahí algún decimal, a este que os he puesto ya. Luego, el periodo orbital de la Luna, pues también se conocía, es este número de aquí, y la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, que esto ya se había medido, pues imagino que por Galileo, que era de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, Newton lo que dijo es, vamos a calcular la aceleración centrípeta de la Luna. O sea, en el dibujo que teníamos antes, si tenemos la Tierra por aquí y la Luna orbitando en, en una órbita circular alrededor de la Tierra, pues vamos a calcular la aceleración centrípeta de la Luna. ¿De acuerdo? Que también es prácticamente como decir cuál es la aceleración de la gravedad que la Tierra produce en la superficie de la Luna. Bueno, pues vamos a hacer ese cálculo. La aceleración centrípeta, pues esto es, ya hemos visto antes, la fórmula que es la velocidad orbital al cuadrado entre la distancia, o sea, la distancia Tierra-Luna, ¿vale? O sea, el radio de esta órbita, es la distancia Tierra-Luna. Entonces, pues esto será 2pi por la distancia Tierra-Luna entre el periodo orbital de la Luna elevado al cuadrado entre la distancia Tierra-Luna. Vale. Esto es 4pi al cuadrado, distancia Tierra-Luna, entre el periodo de la Luna al cuadrado. Entonces ya sustituimos aquí numéricamente. Esto es 4 por 3, 14 elevado al cuadrado. La distancia Tierra-Luna pues es 3,84 por 10 elevado a 8 metros. Y dividimos entre el periodo orbital de la Luna, que es 2,36 por 10 elevado a 6 al cuadrado. Vale. Pues cuando hagáis estos cálculos, esto nos va a salir 2,72 por 10 elevado a menos 3 metros por segundo al cuadrado. Vale, pues el siguiente cálculo que vamos a hacer es comparar en órdenes de magnitud esta aceleración centrípeta con la gravedad con la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. O sea, pues os acabo de decir que este número es de alguna manera análogo a la gravedad en la superficie de la Tierra, pero si quisiéramos medirla en la Luna, ¿de acuerdo? O sea, es la gravedad, la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna, pero la que provoca la gravedad de la Tierra. O sea, la masa terrestre, quiero decir. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues dividiendo g entre esta aceleración que acabamos de obtener. Entonces, esto es 9,8 entre el resultado que hemos obtenido de 2,72 por 10 elevado a menos 3. Y esto lo que nos da es, bueno, aproximadamente 3.606, que esto es aproximadamente 60 al cuadrado. Entonces, esto lo que quiere decir es que la gravedad en la superficie terrestre, o sea, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, es 60 al cuadrado veces la
aceleración que la Tierra ejerce en la superficie de la Luna. Entonces, vamos a quedarnos con este cálculo de aquí, vamos a dejarlo aquí apartado y vamos a hacer otro cálculo. Entonces, en este lo que vamos es a usar la ley de Newton, la ecuación que tenemos recién salida del horno, pues a ver qué nos dice. Entonces, lo que vamos a decir es que vamos a hacer, igual que antes, la suposición de que la fuerza centrípeta que siente la Luna es exactamente igual que la fuerza gravitatoria, o sea, la Luna se mueve en círculos, en circunferencias alrededor de la Tierra, porque su fuerza, que sería un vector un poquito más grande en módulo que la aceleración centrípeta, porque sería multiplicar la masa de la Luna por esa aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Esto de aquí sería la fuerza gravitatoria, pues esta fuerza gravitatoria de facto es una fuerza centrípeta. Entonces, lo que tenemos es que, visto como una fuerza eh, centrípeta, o bueno, mejor dicho, como que la fuerza centrípeta en este caso tiene que ser igual a la masa de la Luna por la aceleración centrípeta de la Luna, o sea, todo esto de aquí es igual a la masa de la Luna por la aceleración centrípeta de la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, esa masa de la Luna por la aceleración centrípeta que siente tiene que ser igual en módulo y sí, porque aquí no voy a usar carácter vectorial, permitidme que borre esto y voy a usar solo los módulos porque luego tengo que dividir cosas. Entonces, esto es interpretada como la fuerza gravitatoria, pues esto es G por la masa de la Tierra por la masa de la Luna entre la distancia Tierra-Luna al cuadrado, utilizando la ley de Newton en módulo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se cancelan las masas de la Luna y lo que tenemos pues es que la aceleración centrípeta que siente la Luna, usando la segunda, o sea, la ley de gravitación universal de Newton, es G por la masa de la Tierra por la distancia Tierra-Luna al cuadrado. Vale. Y luego también sabemos una cosa, que es las proximidades de la superficie terrestre, podríamos obtener esta G, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, pues utilizando también la segunda ley de Newton, como que la masa de un cuerpo por la aceleración en la superficie terrestre, pues tiene que ser igual a G por la masa de la Tierra por la masa de ese cuerpo entre el radio de la Tierra, porque como estamos en la superficie, al cuadrado. Como estamos en la superficie de la Tierra, pues la distancia es el radio de la Tierra. Entonces aquí igual se vuelve a cancelar esta masa, la masa del cuerpo, y lo que tenemos es que la aceleración en la superficie terrestre, nosotros la hemos llamado, o sea, la hemos definido como G, pues es la constante G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Vale. Entonces ahora podemos calcular el mismo cociente que hemos hecho antes, o sea, dividir G entre la aceleración centrípeta. Lo que pasa que ahora, en vez de utilizar las leyes del movimiento circular, estamos usando la ley de gravitación universal de Newton. Y ya vais a ver que el resultado que nos va a dar, pues nos va a corroborar todo este experimento mental que hemos hecho de asimilar un movimiento circular uniforme a un movimiento debido a la gravedad en el sistema centro de masas. Entonces, el cociente entre G y la aceleración centrípeta de la Luna, entonces tenemos G masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado dividido entre G masa de la Tierra entre la distancia Tierra-Luna al cuadrado. Entonces, aquí se nos cancela G por la masa de la Tierra
y lo que obtenemos es la distancia Tierra-Luna al cuadrado entre el radio de la Tierra al cuadrado. Podemos hacer una cosa, que es, como está ambos, numerador y denominador, elevado al cuadrado, pues englobamos el cuadrado puesto así, y ahora pues sustituimos numéricamente. Ponemos 3,84 por 10 elevado a 8 entre 6,371 por 10 elevado a 3, y resulta que, si lo veis en la calculadora, esto al cuadrado, claro, da aproximadamente 60 al cuadrado. O sea, dividís este numerador entre este denominador sin aplicar el cuadrado y este cociente es aproximadamente 60. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hemos obtenido en el cálculo anterior, por las leyes del movimiento circular uniforme, que g es 60 veces al cuadrado la aceleración centrípeta de la Luna, y ahora, usando la gravedad de Newton, obtenemos el mismo resultado, que g es igual a 60 al cuadrado por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? O sea, despejamos este cociente es igual a esto, pues nos llevamos la aceleración centrípeta multiplicando aquí y obtenemos el mismo resultado. Entonces, esto le da bastante crédito a la teoría de estar bien, porque reproduce numéricamente un hecho que podemos calcular con otra teoría que no es la gravitatoria. Daos cuenta que este segundo resultado lo hemos obtenido utilizando la teoría de la gravitación, ¿de acuerdo? La nueva fórmula que hemos obtenido hace nada. Pero no solo eso, sino que fijaos que este cociente es igual a este otro elevado al cuadrado. Entonces, si también este otro elevado al cuadrado es igual a este otro, quitamos los cuadrados y lo que tenemos es que la distancia Tierra-Luna entre el radio de la Tierra es 60. O sea, eso lo que nos está diciendo es que, lo pongo por aquí arriba, que la distancia Tierra-Luna es 60 veces el radio de la Tierra. Y eso es algo que os he comentado yo antes, que además podéis hacer aquí mismo. Si multiplicáis por 60 a este número de aquí, veis que aproximadamente vais a obtener, salvo algún decimal, este otro número. Y además, no solo eso, sino que si yo despejo al contrario esta ecuación y lo que pongo es que la aceleración centrípeta es 1 entre 60 al cuadrado por la aceleración, o sea, perdón, sí, la aceleración centrípeta de la Luna es 1 entre 60 al cuadrado por la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, pues como yo os estaba diciendo que esta aceleración centrípeta es la aceleración de la gravedad en la superficie lunar, pero ejercida por la Tierra, pues daos cuenta que esto lo que nos está diciendo es que si nos vamos a la Luna, lo que tenemos es la aceleración en la superficie terrestre entre la distancia al cuadrado que las separa. O sea, este factor 1 entre 60 al cuadrado es la distancia Tierra-Luna elevado al cuadrado. Por lo tanto, como la aceleración centrípeta en la Luna obviamente es menor que la aceleración, o sea, de la gravedad en la superficie de la Tierra, esta ecuación lo que nos está diciendo es que la aceleración de la gravedad decae con el cuadrado de la distancia. O sea, este número aquí es adimensional, pero porque estamos comparando magnitudes que son similares, una aceleración y la gravedad, que es una aceleración también. Pero esta forma de interpretarlo no hace más que reforzar el que en la ley de gravitación universal aparece la distancia relativa al cuadrado, y bueno, aquí está al cubo, pero siempre podemos separar de aquí un exponente y ponerlo aquí dividiendo y dejar esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Este exponente 3 es debido al carácter vectorial, pero como aquí estamos analizando módulos y tal, pues valdría al cuadrado. Pues no hace más que reforzar el argumento de Newton de que la aceleración que produce la gravedad decae con el cuadrado de la distancia. Entonces, claro, imagino que cuando Newton calculó todo esto,
pues se dio cuenta de que la ecuación que había postulado tenía muchas, pero que muchas posibilidades de ser cierta y de describir correctamente el, el movimiento de los astros en el cielo. Además, mediante esta comparación con los movimientos circulares, de alguna forma unifica la dinámica, porque siempre podremos igualar, y lo vamos a ir viendo en esta lista de reproducción, esta fuerza con la segunda ley de Newton, con masa por aceleración. Entonces, eso, bueno, ya iremos viendo cómo se resuelve esa ecuación diferencial, pero que veáis que esta propuesta, o sea, tiene muchísimas papeletas de ser algo, en la época, de ser algo revolucionario. Entonces, ya para acabar, lo único que me queda por comentar es que Newton no conocía el valor de G ni el valor de la masa de la Tierra. Lo que sí que Newton conocía era, y esto fue lo que salvó prácticamente esta teoría, es que más o menos como el cálculo que hemos hecho antes, si un cuerpo cayendo en la superficie terrestre lo hace nada más que por la influencia gravitatoria, lo que tenemos es que la fuerza gravitatoria, voy a ponerlo en módulo, es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que siente. Entonces, si la fuerza gravitatoria viene dada por esta ley, es, no pongo el menos ni el carácter vectorial, ¿de acuerdo? Uso solo los módulos, es G por la masa de la Tierra por la masa del objeto que cae entre el radio de la Tierra al cuadrado, porque estamos en la superficie de la Tierra, pues esto es la masa por la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, pero eso lo hemos llamado G. Entonces, el valor de G, bueno, aquí para empezar se nos van las masas del objeto que cae y lo que ocurre es que el valor de G ya se conocía experimentalmente pues gracias a Galileo, como he dicho antes. Entonces, si el radio de la Tierra, que también se conocía, nos lo llevamos al lado derecho del igual multiplicando, lo que tenemos es que el producto de la constante de gravitación, que se llama así, por la masa de la Tierra es el radio de la Tierra al cuadrado por la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Entonces, esto más o menos, esto es 9,8 por 6,371 por 10 elevado a 3 al cuadrado, pues esto es más o menos 3,97 por 10 elevado a 13 metros al cubo entre segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Así que para cálculos en la Tierra, Newton no necesitó conocer G y la masa de la Tierra por separado porque conocía su producto gracias a que experimentalmente se conocía la aceleración de la gravedad en la superficie. Y esto fue lo que le salvó el poder hacer unos cuantos cálculos al principio hasta que llegó, se hizo el experimento de Cavendish un tiempo después y ya se pudo determinar el valor de estos números por separado y se pesó la Tierra y se pudo ver pues cuánto era el valor de la masa terrestre. Así que nada, ya no tengo nada más que contar en este capítulo. Espero que os haya parecido interesante cómo postuló Newton su ley de la gravitación universal y cómo esta veis que ha dado resultados compatibles con experimentos y con números que ya se conocían en la antigüedad. Y nada, pues ya nos vemos en el siguiente capítulo.